Muy buenas noches, Dios le bendiga en este nuevo estudio de la palabra santa del Señor. Vamos a empezar este estudio, se llama Frases especiales dichas por Jesús, pero nosotros vamos a ponerle algo de sonidos eh, que expresan estas frases, o sea, que hay sonido en esa frase, solamente que cuando leemos no hay ningún sonido. Puede que algunos signos de expresión nos enseñen algo, pero en esta frase nosotros vamos a encontrar un sentido para lo que nosotros estamos estudiando y viviendo. Entonces, vamos a orar al Señor. Bienvenido usted que está por primera vez y también los demás o todos los que me acompañan semana a semana en un nuevo estudio. Le doy gracias a usted que usted estudia la palabra de Dios, que aprende, que se edifica, que tenemos comunión también y que nos gozamos también en la palabra. Yo tengo que estudiar mucho más y me demoro días también acomodando las diapositivas y no es ninguna tarea tan fácil, pero me gozo mucho porque amamos al Señor y queremos servirle en alguna manera. Y esta es una manera muy especial. Así que, Padre Santo que estás en los cielos, Señor, ponemos este tiempo en tus manos, sabiendo que hay muchos oidores aquí en nuestro país, Panamá, y también en otros países. Gracias, Señor, que tu palabra eh, no tiene frontera, no está ubicada en un solo país, en una sola localidad, sino que tu palabra circula por el mundo entero y trae nueva vida y edificación, consolación, sabiduría a todo el que la oye. Tu palabra es también el propósito para que las personas que oyen crean y tengan vida eterna. Y así sea, Señor, con cada uno de nuestros oyentes. Y gracias, Señor. Lo ponemos en tu mano. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a leer Juan 14:3. Juan 14:3. Eh, Estos estudios tal vez son bastante parecidos a otros que ya se han dado, en el sentido de que están diciendo algunos temas parecidos, pero son únicos, no son los mismos. Así que usted siga escuchando, siga estudiando. Dice así, voy a preparar lugar. En el capítulo 14 de Juan. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ya lo sabemos, lo hemos leído muchas veces y vamos otra vez a ver la frase. Bueno, hay tantas frases porque me llamaba mucho la atención que en este punto, cuando ya el Señor Jesucristo está casi por terminar su ministerio terrenal, él ya tiene 30 años y él ha tenido, o 33 años, y él ha tenido 3 años y medio con los discípulos. O sea que hay discípulos que tienen 3 años y medio de andar con él, porque lo hicieron desde el principio. Y aún a esta altura Jesús le dice que tienen que creer en él, como si no creyesen en él, como si le costase creer en él. Y ellos creían, ellos creían por estar viendo, por estar escuchando, por los milagros, por las proezas, porque se sorprendían mucho, pero no es en cuanto a la resurrección
que ellos tienen un problema y también en cuanto a el asunto del reino. Voy a leerles una frasecita más que está aquí en el capítulo, vamos a ver, eh, vamos a ver, en el capítulo, eh, ajá, es en cuanto a la resurrección, capítulo 20 de Juan. Tengo muchas anotaciones. En el capítulo 20 está la resurrección de Jesucristo. Es algo sorprendente. Él resucita y no se escriben tantas cosas. Dice que él, él lo envolvieron en lienzo, en, en sábanas. Y también al envolverlo en sábana, él tenía eh, especies aromáticas que, que, que le ponían al cuerpo. Hay alguien que trajo un quintal de especies aromáticas eh, para que posiblemente aguantara más sin que se pudriera. Es lo que están pensando. No están pensando en ninguna resurrección. Entonces, ¿qué pasa? Envuelven a la persona en un lienzo, en, en una, de una forma que me imagino que poco a poco van enrollando eh, varias veces, hasta que y echando por muchas partes eh, la especie. Entonces, esto no se ve, claro, pero si se pudiera ver, se podría ver un cuerpo totalmente lleno, tal vez en una capa, en dos capas, tres capas, llenos de, lleno de especies aromáticas. Eh, de esa manera se podría conservar más el cuerpo por la sangre, por las cosas, el agua, eh, más tiempo. Ahora, los egipcios tenían una técnica mucho más avanzada y mucho más difícil, seguro, porque ellos embalsamaban el cuerpo de tal manera que se han hallado cuerpos de 4.000 años que están todavía intactos, de 3.000 años. Son momias. No es que están igualitos como una persona rellena en, en agua y carne, porque el agua se va. Entonces la persona queda seca, seca como un bacalao. Pero aún el bacalao tiene agua, pero aquella momia no puede tener agua porque el agua es perjudicial. Entonces trabajaban eso así con muchas cosas seguramente, muchos químicos, muchas sustancias, muchas especias. Y el tema que nosotros estamos llevando, y no es este, pero me impacta eso, que no creían. María fue y ve los lienzos de Jesucristo puesto en un lugar y también el sudario, lo que le envolvía la cabeza, en otro lugar. Esto quiere decir que Jesús se envolvió primero acá. eh, eh, si vamos a pensar primero la cabeza, puso acá, caminó para el otro lado, después desenvolvió el cuerpo. Ahora serían los ángeles, porque ahí habían ángeles que estaban también ahí con Jesucristo en ese momento. Eso no lo sabemos, ni la palabra de Dios lo escribe. Cuando María entra, solamente ve los lienzos, piensa que se han llevado al Señor y viene y da las noticias a los discípulos. Pedro y Juan corren rápidamente allá para ver. Juan corre más rápido, es más nuevo y Pedro corre más lento. Primero entonces entra Juan, pero no entra del todo hasta allá.
Y cuando ya viene Pedro, Pedro pasa y si baja a la tumba y si se queda viendo. Y dice que también vino el discípulo, vamos a leer lo que está en el 20, esa es la frase que a mí me llama la atención, porque Jesús está diciéndoles que deben creer en Él acerca de irse al cielo, de volver y todas esas cosas. Ahorita lo vamos a ver. A nosotros nos costaría también creer que Él vuelve a mucha gente, eh, porque demora, pero Él dice, crean en mí, lo que Él ha dicho, eso ha de cumplir. Entonces entró también en el 8 el discípulo al que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Entonces, no creía, porque, note esta frase, porque aún no habían creído, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. ¿Por qué no creían? Porque no entendían la escritura, que Él tenía que resucitar de los muertos. Pero primero tenía que morir, porque pensaban que no te debía morir, porque él representa el reino. Y si representa el reino, tiene que trabajar en el reino, no en el asunto de la muerte. O sea que las cosas espirituales del reino no las podían entender, pero creyeron y aún no habían entendido la escritura. Pero Jesús tenía paciencia con ellos, porque no indica eso, que si no creen en una cosita o otra cosita, ya Jesús estaba demasiado, ah, ¿cómo se puede decir? Que ya los iba a dejar sin entrar al reino, sino que era como escalones. Ellos habían creído un poco de cosas, pero en este caso, estas cosas no las podían entender hasta que aquí las entendieron. Bien, esta no es exactamente el tema que nosotros estamos dando, pero me llama la atención, porque estamos en el capítulo 14. Y luego si entramos a la frase. ¿Cuál es la frase? Frase. Dice el 3, y si me fuere al cielo y os prepararé lugar en el cielo, en la casa de mi Padre, allá hay muchas moradas, muchas viviendas. Él iba a preparar lugar para ellos, lo está diciendo en el 2. Entonces, si Él llega y prepara el lugar, Él vendrá otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cuál es la frase que, que vamos a anotar? Bueno, vamos a anotar esta frase. Y si me fuere, ya se fue. ¿Y cuánto tiempo tiene de haber llegado? 2000 años, casi, o está ahí casi al borde. Y si me fuere, y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y si me fuere, y os prepararé el lugar, es la condición para volver. Jesús había dicho que no sabía el día ni la hora. Día y hora no es lo mismo que época y, y años y todo eso. Él no dio el año, la época ni nada de eso. Él dio muchas señales en cuanto a su segunda venida, pero en cuanto a esta, es inminente, en cualquier momento puede venir. Pero resulta que la venida del Señor Jesucristo al arrebatamiento se está notando que está muy cerca a la segunda venida. Si solamente serían 7 años y en 2000 años, 7 años comparado en 2000 años es un segmento demasiado muy corto. Entonces, vamos a
darle sonido, porque este es el mensaje que nosotros le damos sonido a las frases. Si me fuere que él se fue y os prepara el lugar, que es la condición, vendré otra vez. La condición es preparar el lugar. Ahora, ¿por qué no ha venido entonces? ¿Será que no ha preparado el lugar? Dios es omnipotente. Estamos hablando de Dios. Estamos hablando de que Él todo lo puede hacer. En un día, en 1000 años para Él es un día. Él hizo la creación. Él organizó la creación. No se puede pensar que demore tanto estas cosas. Además tiene ángeles. Ahora él mandará ángeles. La Biblia dice hacer muchas cosas, lo dice Apocalipsis. Puede que ahí están trabajando miles, millones de ángeles. Entonces, ¿por qué no ha preparado el lugar? Porque la condición es, si lo preparo, vengo. El Padre tiene que dar la orden, claro, el día y la hora. Pero parece, aquí no dice así. Aquí dice que al preparar el lugar, Él vendría otra vez. Entonces nosotros pensamos que no ha preparado todos los lugares para todos los creyentes. Pero ¿por qué esa idea? Y es idea, y no es que está confirmado en la Biblia, es una idea. Porque aquí, en este momento, no había lugar para los discípulos. Está hablando para 12 discípulos. Si estuviera preparando lugar para 12 discípulos, no era mucho, pero está preparando lugar para todos los creyentes desde, desde que Pedro se convirtió hasta que se convierta el último. El último de la iglesia estamos hablando, no estamos hablando el último creyente de la tribulación o del milenio todavía, sino que estamos hablando de la iglesia, porque pensamos que la iglesia tiene un trato como novia, como dice en la escritura. Ella es la novia del Señor, que la iglesia es un misterio. Entonces no había lugar preparado para los discípulos antes de que Jesús se fuera. Sí estaba el lugar, pero no estaba preparado. Él iba a prepararlo. Y cuando llegó, él preparó perdón, los lugares de los discípulos. Tenía 12, tenía 500. ¿Y cuánto preparó los lugares de los 3000? De Hechos capítulo 2, 3. ¿Cuándo preparó los lugares de todas las iglesias de que Pablo predicó? ¿Y cuándo preparó tu lugar y el mío? Parece que no se prepara antes, se prepara después que la persona ha creído, parece. Porque no estaba preparado antes de que Pedro no creyera, antes de que el Señor no subiera al cielo también. Parece, ¿no? Puede que sea de otra manera también. Entonces, tiene que llegar un momento que todavía se está preparando lugar para los que van siendo salvos en esta generación, en la otra y en la siguiente. Y si el Señor no viene así, 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 hasta el último de la iglesia, llegará un día en que se prepara el último lugar para el último de la iglesia y el Señor entonces va a venir. Entonces, si uno pudiese como oír las frases, porque no es que esto se oye, porque en la Biblia no se dice cómo se oyó, ni Cristo lo dijo así, pero si uno pudiera oír la frase, y si me fuere y os preparare todos los lugares para todos los creyentes de la iglesia, hasta el último, entonces vendré. Y eso iba a significar hasta ahora 2000 años.
Si no vienen más adelante, 2000 y tantos años, y pensamos que ya está muy cerca. Hasta que prepare el último lugar, entonces vendré otra vez. Qué linda frase. Vamos a ver otra. Dice Juan 14:18. ¿Qué dice? Está cerquita ahí. No os dejaré huérfano, vendré otra vez. O sea que Jesús está anunciando su venida. Miren aquí, vendré otra vez. Vendré otra vez quiere decir que ya vino una vez, pero no está contándose estas venidas como con número. Vendré la primera vez, vendré la segunda vez, vendré la tercera vez. La segunda venida del Señor Jesucristo se le llama la segunda venida. Y la primera era cuando Él nació. Y en esta ocasión, en este versículo está diciendo, vendré a vosotros, que sería otra vez. También, ya vino, se fue, vino. Resulta que Él, el día que Él resucitó, Él fue al cielo y volvió. Entonces Él fue y volvió. Y cuando Él resucitó, se fue al cielo y vino a vosotros o a ellos en sentido de el Espíritu Santo. Y demoró solamente 40 días. ¿Cuántas venidas de Cristo vemos en la Biblia? Bueno, esto no es exactamente el tema de hoy, porque veremos así muchas venidas, no muchas, algunas venidas. En esta ocasión él dice, yo no lo voy a dejar huérfano. Huérfano, ¿qué quiere decir? Huérfano es un niño, una niña, un hijo que no tiene padre, desamparado, que muchos tienen que ayudarle porque no es más fácil que el que tiene padre y madre y casa y todo. Entonces él dice, en el trato, yo he estado con ustedes y yo les aseguro que yo voy a volver para estar con ustedes. Pero en este caso, no solamente va a volver él iba a volver con su Padre. Él iba a volver con el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo. Hay una cosa que no debía caerse. Ay, ¿verdad? Entonces, vamos a leer el versículo 21 también de el capítulo 14. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Si usted ama al Señor, usted guarda sus palabras. El que me ama será amado por mi Padre. Dios amó al mundo, dice Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Así que el mundo es amado por Dios. Pero eso no quiere decir que es el único amor de Dios, ¿verdad? Pero si, si la persona se incluye, Dios amó a una persona de este mundo, dio a su hijo, aquella persona creyó en su hijo, aquella persona se salvó, aquella persona ama también a Dios, a Cristo, guarda sus mandamientos y ahora dice, el Padre le amará. Ya le había amado para ser salvo, ahora le ama no para ser salvo, le ama para, aquí dice, será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Y el 23 dice, el que me ama, y ese es el que era amado por Dios antes para ser salvo, que respondió que creyó, y el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Vendremos a él. Ahora dice que no lo va a dejar huérfano,
pero va a venir junto con el Padre y va a venir en el Espíritu. Va a venir el Espíritu Santo de Cristo del Padre. Y va a ser amado dos veces. Primero para ser salvo, segundo eh, para ser, tener esa comunión íntima con Dios. Qué bonito. Efesios es un libro o una carta que nos enseña que los planes de Dios, los propósitos de Dios de escoger a los perdidos es por amor en Cristo. Y este plan, si la persona sigue creyendo y sigue obedeciendo, será más amado. ¿Qué pasará con el que no obedece, que no cree, que no guarda su mandamiento? No será amado, dice no, no se manifestará Dios a él. Bueno, este no es el tema, pero el tema es que vendré a vosotros. Pero no dice en 40 días, porque si lo hubiera dicho, hubiera sido para los discípulos algo maravilloso esperarlo en tal día. Porque el Señor le gusta que nosotros estemos a la expectativa, mira, porque esto era en 40 días. Él lo hubiera dicho, miren, la fiesta de Pentecostés voy a venir espiritualmente, mi Padre y el Espíritu, pero no se los dijo, tiene que esperar. No va a ser muy largo la espera, él dijo, y vino, vendré a vosotros. Ahora ellos no podían tocar, ellos no podían verlo. Muchas veces el apóstol Pablo dice que habló con el Señor, vio al Señor, Juan vio al Señor. Ahora, esta venida era en el sentido del Espíritu Santo, el día de Pentecostés. El Espíritu Santo entraría en ellos, moraría con ellos. Y de esta manera entonces quedaría siempre con ellos. Ya lleva 2000 años. Estarían todos, estaría eh, unificando la iglesia, dándole fuerza y poder, sabiduría, luz, entendimiento, consuelo y todas las fuentes que tiene Dios para su iglesia. Por eso la iglesia va y la iglesia ha permanecido y sigue permaneciendo. Ahora la gente muere, claro, pero la iglesia sigue, su palabra sigue, porque Dios está aquí en medio. Un día tendrá que ser quitado según la escritura y se manifestará el inicuo en Tesalonicenses por un tiempito y entonces, porque la iglesia va arriba y entonces estará la gran tribulación. Pero él vino, vendré otra vez. Entonces para ellos sería un gozo que él pudo hablar estas cosas. Hay otra expresión, porque estamos viendo solamente las expresiones. Cuando él resucita, en el capítulo 21 de Juan, ya ese es el último capítulo, ¿no? Entonces, parece que Pedro y unos 5 discípulos más se van a pescar una noche. Eso se le apareció, pero no era así, que estaba constantemente con ellos. Se le apareció una vez, 2 veces, 3 veces, varias veces, pero se iba. Y les decía algo y se iba. Y no tenía una gran comunión personal con ellos. Tenía comunión y personal, pero no la tenía con todo el tiempo. Entonces ellos quedaban ahí a veces vacío, todavía había en ellos lagunas, todavía eran inexpertos en muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Juan, el Pedro se va y se van Juan y Jacobo y los demás toda una noche pescando, pero no pescan nada. Tratando de pescar sería la cosa, pero no pescan nada. El Señor viene en la mañana, un poco oscuro, parece que no se ve tan bien. Y ya el Señor les tiene preparado un desayuno. Y él le dice que se han pescado y él dice nada. Bueno, ustedes tienen la red.
a este lado derecho y van a tener una buena pesca. Y lo hicieron y reconocieron, porque nadie podía hacer ese milagro sino el Señor Jesucristo. Y lo reconocieron así. Entonces se dieron cuenta que era el Señor Jesucristo. Uno de ellos dijo, el Señor. Y Pedro se lanzó a encontrarse con el Señor. Sabe que Pedro era más impulsivo. El Señor habla con Pedro y al hablar con Pedro, el Señor quiere que Pedro siga ministrando, cuidando las ovejas que tiene hasta aquí. Luego dice la Biblia que él puso a otros pastores también. Él dio dones a otras personas por medio del Espíritu Santo. Y entonces parece que Pedro es el primer pastor. Entonces Pedro está conversando con el Señor y Pedro ve que viene Juan atrás y le pregunta, ¿y qué será de Juan? ¿Qué pasará con él? Y el Señor aquí es la frase que le dice, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti pues estoy eh, hablando únicamente contigo. Pero si yo quisiera, si yo quiero, no es que va a suceder así, es que si yo quisiera, si yo quiero que él quede hasta que yo venga. Pero el sonido de esta frase es así, hasta que yo venga. Pedro no sabía que serían 2000 años. Nosotros ahora, como han pasado estos 2000 años o ya están al borde de pasar, ya sabemos que demoró bastante, ¿verdad? Que ellos se murieron y que ahora la frase sería con el sonido de si yo quiero que él quede hasta que yo venga. O vamos a poner el número hasta 1000, 2000 años. Tú no te preocupes por él. Hay cosas que nosotros sabemos ahora que ellos no sabían. Ellos no sabían que el Señor iba a demorar tanto. Y nosotros no sabíamos tampoco. Pero nosotros ahora sabemos que ha demorado más de lo que ellos saben. Porque cuando se murió Pedro no habían pasado ni 100 años. Entonces sabemos en cuanto al tiempo, más que ellos. Vamos a entrar aquí a una parábola muy importante. ¿Y dónde está esta parábola? Está en Mateo capítulo 25, 14 al 30. Salimos de Juan, entramos a Mateo capítulo 25, pero no vamos a leer todas las frases. ¿Cuáles son las frases que vamos a leer? Sería el versículo 19. Vamos a leerlo. Dice así, después de mucho tiempo, porque yo le voy a poner sonido. No quiere decir que el Señor Jesucristo dijo así, pero ahora nosotros entendemos que ha pasado mucho tiempo para nosotros, porque para el Señor un día como 1000 años y 2 días como 2000. Pero después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. El reino de los cielos es el tema aquí y la parábola se llama la parábola de los talentos. Voy a leerla para que podamos entender, porque algunos no podrán, todavía no son muy, no han leído tanto las escrituras, porque el reino de los cielos en el versículo 14 es como un hombre que yéndose lejos, lejos, Jesucristo se fue al cielo de arriba. Si uno agarra una nave espacial de las que hay ahora y quiere subir a esas galaxias lejanas, nunca llega y mucho menos nunca vuelve. Puede intentarlo y más adelante, quién sabe, ¿verdad?
porque ya poco a poco se va, según la sabiduría, se va inventando nuevas naves y nuevos combustibles atómicos y quién sabe de la luz, quién sabe cómo la cosa. Eh, pero ahorita mismo no se puede ir ni al centro de la galaxia, ni mucho menos a las afueras de la galaxia nuestra. Una galaxia muy extensa. Y no es la única, hay millones de galaxias. El espacio es sumamente grande y es comparable con nosotros, con la Tierra. Y él se fue muy lejos porque está allá arriba sobre los cielos. Pero cuando antes de irse llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Sus, se repite dos veces, sus siervos y sus bienes. Los siervos eran de él y los bienes eran de él. Él tenía muchos bienes, mire para que vea. Y dio a uno 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad y luego se fue. Leo. También sabía distribuir los talentos y también el dinero que él estaba dando. Talento es mucho dinero. Algunos lo han comparado con 6 millones de dólares, un talento de plata y habían de oro. Y no sé si estará bien así, porque no estamos exactamente, esta cifra no está en la Biblia. Entonces le dio mucho dinero a uno que le dio 5. Le dio bastante dinero proporcionalmente a otro que agarró 2 y le dio bastante dinero a otro que agarró 1. El Señor del cielo no solamente le dio dinero a 3 siervos. Entonces, 3 sería un número que significa todos los siervos del Señor. Claro que entonces teológicamente nosotros estamos en Mateo 25, que ya hemos hablado de la tribulación, Mateo 24. Entonces, estos siervos se referirán entonces a no a la iglesia, sino a los que creen en la tribulación. Pero todas las enseñanzas, toda la escritura, dice la palabra de Dios en hebreo, es inspirada por Dios y útil para redarguir, corregir, enseñar. Y se parece mucho al asunto de los siervos del Señor Jesucristo, a quien el Señor Jesucristo le ha dado dones, capacidades y talento. Ahora en la Biblia dice que a la iglesia le dio dones y aquí les dio talentos. Y ese talento es dinero. No, ese talento no es capacidades ah, que las personas tienen, pero talento también se refiere a las capacidades que las personas tienen, unas diferentes de otras, y por las cuales a veces se hacen grandes artistas. Pero en este caso es dinero, porque se ve clarito que el dinero debe ser entregado al banco, que debe ser multiplicado. Los talentos no se multiplican en el sentido. Sirven para hacer muchas cosas, pero no se multiplican. Y seguimos, porque solamente estamos hablando desde del sonido de la frase. Mucho tiempo, 2000 años, pero ya está al borde. Nosotros ahorita mismo tenemos que tener una expectativa más grande. Atrás de mí hay una carga de agua. La he puesto porque ahorita mismo estamos viviendo épocas de muchos huracanes. En Estados Unidos las personas han sufrido mucho por eso. El huracán llega con una violencia terrible. Usted no puede prepararse a lo último. Usted tiene que prepararse un poco tiempo atrás. A veces tiene que salir de la casa porque el agua llega y el viento con mucha fuerza. Pero si no se ha preparado, es una catástrofe. Y nosotros debemos estar preparados, totalmente preparados. Y no en el último momento, debemos estar preparados ya. Bendito, sabio el hombre que se prepara a tiempo.
y para la venida. Y para la venida estábamos viendo que el Señor está preparando, Él está preparando un lugar para nosotros. Y nosotros que estamos preparando para Él. Entonces, este es uno de los temas. Si nosotros hablamos de estar vigilante, estar preparado para ya la venida del Señor, nosotros también tendríamos que ver esto. No solamente en santidad, pero sin santidad nadie verá al Señor, ¿sí? Sin, en la parábola de las 10 vírgenes, usted revise bien y la gente explica que el asunto es que 5 no tenían aceite y las otras 5 sí tenían aceite. Ahora, si las 5 vírgenes que sí tenían aceite no hubieran encendido sus lámparas, anduvieran a la oscura y el Señor no las hubiera tampoco eh, visto. El asunto del aceite es importante, porque sin aceite no hay luz, no enciende la lámpara. Pero lo que se requería era que la persona se viera, porque a la oscura no se ve. Entonces muchas personas en este mundo dicen tener aceite, pero tienen que tener luz, encender sus lámparas, sus vidas, su santidad. Y entonces, así sí. Y las vírgenes que no tenían el aceite es porque no podían tener luz porque no tenían aceite. Si hubieran tenido aceite, hubieran tenido luz. Pero porque no tenían aceite, no tenían luz. Y si no tenían luz, no podían verse su rostro. Estaban andando a la oscuridad. Y el que anda a la oscuridad en el tiempo, en su tiempo, como creyente, pues será sorprendido como ladrón en la noche. Por eso el mismo apóstol dice, vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda. No estáis sin luz. No dice sin aceite, dice sin luz. Ustedes andan en el día como en la luz de Cristo. Ahí está. Toda esta enseñanza tiene su lugar como teológicamente se puede estudiar, pero todas las enseñanzas están bastante prácticas para la venida de Cristo porque aunque sea el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo están tan cerca, si está preparado para el Señor, usted estará trabajando para el Señor. Y la Biblia dice, oh siervo, cuando los manda a llamar, en lo poco fuiste fiel. Mire, el Señor no considera que los talentos son mucha cosa, sino poca cosa. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Yo sí te pondré en lo grande. Entonces nosotros podemos ser fieles en lo poco que tenemos. Claro, no vamos a tener 6 millones de dólares en la mano. Algunos sí tienen más. Bueno, ojalá sea fiel en eso. Pero el que no tiene, ¿cómo va a ser fiel en plata? Pero los talentos no solamente son dinero. Para la iglesia son dones, ¿verdad? Y para ellos, los otros, pues, ¿qué será? Será dinero. Mucha gente va a entrar en el reino de los cielos porque trataron bien a los israelitas. Les sirvieron, los consolaron, porque tenían amor puro todavía. Dice la Biblia que al final no habrá amor, pero ellos tienen amor todavía. Ellos tienen luz, ellos creen en el Señor Jesucristo. Ellos no se dejan confabular, no se dejan sellar. Ellos están firmes y ellos han trabajado para el Señor. Y la iglesia también. El Señor va a recompensar a cada uno que ha sido fiel, le va a dar corona. Y aquí van a entrar al reino de los cielos. Entonces hay un poquito de diferencia. No es que la iglesia no va a entrar al reino de los cielos, pero la iglesia primero va a recibir, según los dones, coronas. Bien, no es el tema, pero estamos ahondándolo.
Y entonces el versículo 19, después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con él. Esta es la expresión. Y hay dos que responden de maravilla. Y yo le digo que responden mejor que cualquiera de la iglesia. Porque si esto es después de la iglesia, de la tribulación, del arrebatamiento, que uno así lo piensa, ¿cómo responden ellos? Miren, le dieron 5, tenía 5, más tenía 10, ahora le dieron 2, tenía 4. Y al que le dieron 1, no tenía nada. No lo tenía en la mano, lo había enterrado. Y él pensaba que estaba ahí seguramente. ¿Qué tal que se lo hubieran robado? Pero no fue juzgado solamente por eso, sino porque él critica al Señor. Él tiene una concepción de Dios como los dos ladrones cuando estaban en la cruz. Uno también se burlaba del Señor Jesucristo. Qué pobre hombre. Tenía la oportunidad de ser salvo y estaba burlándose de Cristo. Iba a ser muerto en ese día. Tenía la oportunidad de ser salvo y no lo vio, no lo pudo agarrar. Hay gente que tiene la oportunidad en su nariz, en sus ojos y no pueden. Usted hoy me oye, tiene la oportunidad de ser salvo. Tal vez lo sea y lo felicito. Pero hay muchos que oyen y empiezan a criticar al predicador y empiezan a criticar todas las cosas que se hacen, menos la oportunidad que tienen para ser salvo. Ojalá usted no sea así. Y este último dijo, yo te conozco, tú eres un vividor, tú no siembras, tú no trabajas y quieres que uno trabaje para ti. Cuando viene, quieres que uno te dé todo, solamente porque me ha dado un poco de dinero y ni me ha dado mucho. ¿Será que estaba envidioso? ¿Será que el que le da un poco queda con envidia? Y puede ser. Mucha gente piensa que son los pastores y que son los cantantes y que son los evangelistas y que son los que tienen mucho dinero, los que Dios les importa y, no, y tienen envidia porque ellos piensan, no tengo nada, no tengo plata, no sé cantar, no sé predicar, no sé. No, no es así. Cada uno, según la capacidad Dios le da, y si hubiera sido fiel, hubiera entrado en el gozo de su Señor, hubiera sido felicitado y hubiera tenido la vida eterna. Pero resulta que este personaje, en base a las críticas que hace del Señor, este personaje no cree en Cristo. Es como aquel burlador que dijo, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Él estaba diciendo, tú no eres el Hijo de Dios. Yo no creo eso. Pero el otro decía, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él creía que Jesús era un rey, que iba a morir y que iba a regresar. Él creía más que Pedro. Él creía más que... ¿Cómo creyó este hombre esas cosas? Si dice la Biblia que Pedro no podía creer todavía la escritura de los Juan y los discípulos. Pero este hombre creía más que ellos. Para ser salvo hay que creer mucho en Cristo. Ojalá usted sea iluminado para que crea en Cristo. Usted, si es hombre, si es mujer. Porque en esto está en juego su vida, su salvación. Y este no creía en Cristo. Estaba burlándose del Señor Jesucristo, diciéndole que el Señor Jesucristo es un vivo. Por eso yo no trabajé. ¿Cómo voy a trabajar yo a la bruta ahí todos los días y tantos días que se ha demorado y ahora que ha ido tan lejos y que ha venido y que se ha demorado mucho tiempo, ahora viene frescamente a buscar su plata? Oye, ¿qué es esto? Siervo malo, le digo, te condenas por tu boca, tu pensamiento, tu corazón. Por lo menos hubiera dado ese talento a los banqueros y aquellos hubieran ganado un interés. Ellos trabajan en base a intereses, a plazo fijo, cosas así. Y te hubiera salvado tal vez, pero no lo hizo. No puede entrar en el reino. Él se queda afuera. Él va a ser echado en el infierno. Él va a morir.
Porque ¿a dónde van a ir la gente el día que el Señor Jesucristo reine y ellos no van a reinar? Ellos no pueden irse a otro lugar, a otra tierra, Marte, Luna, a ningún lugar. Ellos tienen que irse ¿a dónde? En las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Eso se refiere a la muerte eterna. Eso está en el versículo 30. Mira, si uno no quiere servir al Señor, mira lo que le pasa. Si uno no quiere servir al Señor es porque no entiende quién es el Señor. El Señor a él le había dado la vida eterna. No, él piensa que Jesucristo es un vivo, que no hace nada, no trabaja nada. Jesucristo ya trabajó más duro que todos nosotros, porque él se entregó en la cruz voluntariamente. Y no era amarrado en la cruz ahí sin sufrimiento como hacen los teatros. Era sufriendo mucho, 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 derramando su cruz. Era un dolor tortuoso. Porque solamente la corona de espinas que se clava en la cabeza, usted clávese una aguja por ahí para que vea que eso sí duele. Bueno, aquí en el dedo para que vea y que no la saque. Y no una, eran muchas espinas. Y le daban con un palo, sí, para que las espinas se metan más en el cráneo. Los clavos fueron metidos en las manos, pero no son clavitos delgaditos, son clavos gruesos, como el grueso de un dedo, y largos, y de hierro. Esos clavos se infectaban a la hora, a las 2 horas. Infectarse de un hierro viejo, sucio, es una enfermedad. Eh, Tétano se llama. Yo casi me muero una vez de tétano porque caí arriba de una cosa que tenía dientes así para que recoge uno basura. ¿Cómo que se llama eso? Y se me hinchó la pierna y casi me muero. Tuvieron que inyectarme mucho de tétano. Él piensa que Jesucristo no ha hecho nada. Jesucristo hizo la parte más importante. Nosotros tenemos que creer y por agradecimiento tenemos que esperarlo trabajando. Aquel hombre, aquel vivo que dice que no voy a hacer, déjalo que llegue. Yo me arreglo con él. Él no sabe que él es el dueño del universo, el dueño de la vida y en este caso el dueño del reino. Jesucristo dice, nadie va al cielo, nadie entra, yo soy la puerta, no puede entrar porque dejó de creer en Cristo. Uno se condenaría, hermano, amigo, si uno piensa así de Cristo. Estábamos hablando antes de que amamos al Señor, que por amor le obedecemos. Aquí no está hablando de un siervo casi, está hablando de una persona que está entendiendo tanto lo que Cristo ha hecho. Porque Pedro y Juan vieron tanto sufrimiento en Cristo. Él trabajó tan duro. Él los llamó a ellos a seguirlo, a él a seguirlo, pero él trabajaba día y noche, orando, sirviendo hasta la muerte. Ellos no podían decir, el Señor es un vividor o si no ha hecho nada. El que dice eso es porque no ha tenido una relación con Cristo, ni la quiere tener. Y por esa cosa se murió. Y vamos a otra diapositiva. Faltan unas cuantas. Y ese está en Mateo capítulo 24, 30 y 31. Vamos a leerlo porque estamos en Mateo y aquí es 24. Así que vamos para atrás. Vamos para atrás. Bien. Mateo 24, 30 y 31. Aquí tengo 24, 30 y 31. Pero vamos a leer el 29. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Serán días de mucha oscuridad, mira.
y las estrellas de los cielos caerán y las potencias de los cielos serán conmovidas. Aquí se ve algo parecido así, terror en la tierra. Pero en el 30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Cómo es esa señal? Dice que cuando él nació, una estrella indicaba que había nacido. Ahora que él viene, habrá una señal en el cielo. No dice cuál es. ¿Será esa misma estrella? ¿O será luz? ¿O será ángeles? No sé. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Esto es extraño porque debían alegrarse que se va a componer la cosa cuando Cristo venga. Pero no es así. La, la mayoría de las personas van a lamentarse y verán al Hijo del Hombre, pero tendrán el privilegio de verlo. Nosotros no hemos tenido el privilegio de verlo hasta ahora. Nosotros lo vamos a ver tal como Él es. Dice la Escritura, el mismo Juan dice allá en Primera de Juan, que hasta ahora somos hijos de Dios en 3 y no le hemos visto, pero le veremos un día. Nos tendremos el privilegio de ver tal como Él es. Y aquella gente también van a ver a Cristo. Cristo se deja ver de incrédulo, porque cuando Él vino, los incrédulos los vieron, pero no creyeron ni viendo. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aquellos que decían que la religión es puro cuento, aquellos que dijeron que los cuadrados, los aleluya, son fanáticos, que creen pura loqueras y mentiras. Entonces, allá está viniendo el Dios de los cuadrados, el Dios de los aleluya, el Dios de los evangelios, el Dios de los creyentes en el cielo. ¿Qué le parece? Y con un poder y una gloria desbaratadora, vamos a decir así. Pero desde arriba viene matando gente. Por eso ellos vienen lamentándose. Porque si estuvieran esperándolo, no estuvieran lamentando. Pero por cuanto no están esperándolo, no pueden estar más que en un lamento terrible. Y el 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí se llaman escogidos porque estamos en Mateo 24. Si hubiera sido la iglesia, hubiera dicho la iglesia. Porque el apóstol Pablo se habla de la iglesia, ustedes, nosotros, incluyéndose él. Pero ya hemos hablado bastante de ese tema del arrebatamiento. Aquí es la segunda venida, cuando él ya viene a lo último para reinar, para poner fin al imperio de 7 años del anticristo. Ahora, la frase que queremos ver que él dijo, porque estas palabras son exactamente del Señor Jesucristo, y él es el que está diciendo, entonces, en aquel día, después que ha ocurrido tantas cosas, esto es al final, hermano, aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Entonces, 2000 años. Entonces, después de 2000 años. Pero resulta que no dice la fecha. Algunos dirán, bueno, hubiera dicho la fecha. El Señor es sabio. ¿Por qué no dice la fecha? Porque quiere que estemos siempre a la expectativa. Y algunos pensaron que la venida de Cristo ya hubiera sido en el año 100, en los siglos pasados, y en estos momentos casi cada día parece que la venida de Cristo viene. Y no viene, porque esa es decisión del Padre, porque tiene que terminar hasta el último, preparar lugar, dice. Pero aquí no es el arrebatamiento, aquí es
en la tribulación. Así que si hubiera arrebatamiento hay que contar 7 años y después vendrá a los 7 años. Es más fácil. Pero resulta que si hubiera arrebatamiento, mucha gente piensa, ah, eso no era así, esas son otras cosas, son ovnis, son extraterrestres, son movimientos que tiene el cosmos que se lleva gente, que atrae gente. Si eso es así, no hay remedio para las almas que pensar en así. Otra de las expresiones está en Mateo, lo vamos a leer aquí mismo, Mateo 23:39. Dice, porque te aseguro que no me volverás a ver o no me volverán a ver hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero la expresión sonora que ahora pudiésemos nosotros, a través del sonido, darle la, la cobertura del tiempo sería, porque les aseguro que no me veréis hasta 2000 años que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Cristo no se ha dejado ver de mucho. Por eso decía, Pablo lo vio, Pedro, Juan lo vio, eh, pero eso fueron visiones de una manera espectacular, pero la gente le verá. Dice que todo ojo le verá. Uno para bendecirlo, otro para asustarse, pero tienen toda la razón porque ese susto es para muerte. Prepárese, no sea uno de esos. Piense en esto y acepte a Jesucristo como Salvador de su alma. Viva y trabaje para Él y espérelo. Lea su palabra. Vamos a leer, creo que este es, vamos a ver si hay otro, si hay otro aquí, y le vamos rápido. Hechos 1:11. Esta es una Biblia Reina Valera, los cuales también les dijeron, varones de los ángeles, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá, así vendrá. Si Pedro resucita, pero Pedro es de la iglesia, ¿verdad? Pedro vio al Señor Jesucristo a subir. Ahora, me asombra que la expresión no dice, así ustedes lo verán, no. Así lo verán los que lo verán. Así como subió, así vendrá. Una nube. Vendrá en las nubes con poder y gran gloria, con brillo. Aquí no brilla mucho, pero brilla. Y nosotros que hemos creído en Cristo también brillaremos. Seremos como las estrellas en el firmamento. Así vendrá, así será. La palabra de Dios jamás falla. Los ángeles lo están diciendo. ¿Será que los ángeles creen eso? Claro que sí, pero ellos no han visto la venida de Cristo. Ellos no son Dios, pero aseguran que eso es así porque los ángeles están completamente de acuerdo con estas cosas y que se gozan de estas cosas. Ahora dice, nosotros tenemos que creerlo. Jesucristo dice, crean en mí lo que yo les he dicho. Pero los apóstoles pues creyeron totalmente en Cristo. Y no es que dejaron de creer en Dios, no. Creyeron en Dios, creyeron en Cristo, creyeron en el Antiguo Testamento, creyeron en el Nuevo Testamento. Creían para salvación. Última frase. Hasta aquel día, mira eso, Mateo 26:29. Y os lo digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Habrá momentos gloriosos. Cristo no ha bebido el fruto de la vid terrenal. No sé si allá en el cielo hay, porque la uva parece un producto tan celestial casi. Y él dice, después de beber el fruto de la vid
de la uva, del vino de la uva. No lo beberé hasta aquel día en que lo beba en el reino de mi Padre. Hasta aquel día, 2000 años. Hasta aquel día, 2000 años. Claro que él no dijo así hasta aquel día, 2000 años, no dijo, porque la Biblia hay que seguir creyéndola así como está, la palabra del Señor. Y usted la cree y yo la creo, y eso es lo importante. Maravilloso que usted cree la palabra de Dios, que nosotros creemos, que estamos estudiando, que no nos vamos a cansar de estudiar la palabra de Dios. La gente se cansa de oír un mensaje como el mío, muy aburrido, no hay chiste, pero una película y una película de esas de chiste, uff, quieren toda la noche y todos los días, y pagan, que es la otra cosa. Claro, porque la carne se goza, ¿verdad? Pero la palabra de Dios da un gozo eterno, profundo, sólido. Nadie te puede quitar ese gozo, esa fe. Y te bendigo si siempre estás estudiando la palabra de Dios, no solamente estos estudios, pero estos estudios te ayudan, nos edifican. A mí me ayuda mucho leer la palabra de Dios para presentarla aquí, porque no es lo mismo leer nada más así ya, se acabó. Yo tengo que apuntar, averiguar, pensar. A veces estoy de noche pensando y bien vengo y me pongo a escribir y me da gozo después ponerlo en fotografía y me ha ayudado mucho todo esto. Gracias al Señor por las redes sociales. Hay que aprovecharla hasta el momento. Dios lo bendiga. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sea con todos ustedes. Que Dios lo guarde y ustedes bienaventurados si lee la palabra.